Margarita Coronado se encontraba junto a la ventana de su oficina en el 7º piso, observando cómo la lluvia primaveral golpeaba el cristal. Su reflejo en la ventana mostraba a una mujer de 32 años con una mirada decidida de ojos marrones y cabello oscuro recogido en un peinado severo. Mañana sería un día de trabajo ordinario, pero esperaba que en los próximos meses la dirección finalmente reconociera sus años de arduo trabajo con un ascenso. 5 años de trabajo incansable en la empresa Innovaciones Empresariales debían dar sus frutos. Margarita era conocida por su escrupulosidad y honestidad. Nunca se hacía concesiones a sí misma ni a otros cuando se trataba del trabajo. Los subordinados la respetaban por su justicia y profesionalismo, aunque algunos temían su franqueza. No toleraba el trabajo chapucero y siempre llevaba las cosas hasta el final. En el proceso de trabajo, Margarita había dominado muchos sistemas informáticos de la empresa, había aprendido a analizar e identificar operaciones no estándar. Estas habilidades le habían servido para detectar irregularidades financieras y optimizar procesos. A lo largo de los años había visto muchos intentos de engaño y maquinaciones. Solo el año pasado tuvo que desenmascarar a un proveedor que inflaba precios y devolvía parte del dinero al gerente de compras. Entonces todos se sorprendieron de su principismo, muchos habrían preferido hacer la vista gorda ante pequeñas irregularidades. Pero para Margarita no existían irregularidades pequeñas. O honestamente, o de ninguna manera. Mirando el reloj, Margarita se dio cuenta de que era hora de irse a casa. El día de trabajo había terminado hace una hora, pero se había quedado para terminar los informes mensuales. Todo estaba perfectamente verificado, cada cifra comprobada 2 veces. Su vida personal no iba tan bien como su carrera. Hace 2 años había roto con su prometido, quien no podía entender su principismo. «Eres demasiado correcta», le decía. «Hay que saber hacer concesiones». Pero Margarita no podía traicionarse a sí misma. Era mejor quedarse sola que traicionar sus convicciones. Recogiendo los documentos en su maletín, se dirigió hacia la salida. Ya en el ascensor, bajando al primer piso, Margarita recordó el paraguas que había dejado en su oficina. La lluvia no cesaba y tenía que llegar a casa en transporte público. «Maldición», maldijo en voz baja, presionando el botón del 7º piso. El ascensor subió lentamente de vuelta. El pasillo estaba vacío, la mayoría de los empleados ya se habían ido a casa. Solo en unas pocas oficinas brillaba la luz. Margarita se dirigió a su oficina, sacando las llaves de su bolso. Al acercarse a la puerta, escuchó voces de la oficina vecina del director Alfonso Benavides. La puerta estaba entreabierta y llegaba hasta ella su voz profunda y la risa de su asistente Susana Vázquez. «Mi querida, pronto todo cambiará», decía Benavides con su tono aterciopelado habitual. «Hay que estar preparada para los cambios». Margarita se quedó inmóvil, su mano con las llaves se detuvo en el aire. Algo en el tono de la conversación la alertó. La voz de Benavides no sonaba como de costumbre en horario de trabajo, era íntima, casi tierna. «Alfonso, ¿y si alguien sospecha algo?» En la voz de Susana se oían preocupación y agitación, que antes no había cuando hablaba con Margarita. «No te preocupes, mi sol», siguió la respuesta del director. «Todo va según el plan. Pronto se liberará el puesto necesario, y tú lo ocuparás». Margarita sintió como un escalofrío le recorría la espalda. ¿De qué puesto hablaban? ¿Y por qué hablaban tan íntimamente? ¿Y qué pasa con Coronado? Continuó Susana, y en su voz Margarita escuchó notas de malicia que nunca antes había notado. «No es tonta, puede entender algo. Coronado pronto se irá por sí misma», se rió Benavides, y en su risa se oía crueldad. «Tengo algo interesante sobre ella. Lo suficientemente serio como para que prefiera renunciar voluntariamente sin esperar el escándalo». Margarita se apoyó contra la pared, sintiendo como su corazón empezaba a latir cada vez más rápido. ¿Qué podría tener contra ella?
Siempre había trabajado honestamente, nunca había violado las reglas corporativas, no había aceptado sobornos, no había realizado operaciones dudosas. Alfonso, en la voz de Susana aparecieron notas juguetonas. ¿Y qué pasará con tu Olivia? No sospecha nada, ¿verdad? Mi esposa está demasiado ocupada con sus eventos benéficos como para interesarse por mis asuntos, respondió Benavides con abierto desprecio en la voz. Y cuando ocupes el puesto directivo, podremos no ocultarnos. Le diré la verdad sobre nuestra relación. Margarita escuchó sonidos de besos y risas suaves. Se sintió nauseabunda al darse cuenta de lo que estaba pasando detrás de esa puerta. Entonces, su jefe inmediato engañaba a su esposa con su propia asistente y además estaban planeando algo contra ella. Pero lo más terrible era cómo hablaban de ella, con tal frialdad calculadora, como si fuera no una persona viva, sino un obstáculo que había que eliminar. Lentamente se alejó de la oficina del director, tratando de no hacer ningún ruido. Al llegar a su oficina, Margarita abrió la puerta con manos temblorosas y entró. Se hundió en el sillón, tratando de comprender lo que había escuchado. Entonces, algo se estaba tramando contra ella, y Benavides planeaba liberar su puesto para Susana. ¿Pero qué exactamente quería decir cuando hablaba de algo interesante sobre ella? ¿Qué escándalo podía armar? Susana Vázquez había trabajado como su asistente durante 1 año y medio. La rubia menuda con cara de muñeca y voz infantil siempre le había parecido a Margarita demasiado ingenua para trabajar en el ámbito financiero. A menudo hacía preguntas simples, fingía no entender esquemas complejos, pedía que le explicaran los fundamentos del trabajo. Margarita la había enseñado pacientemente, compartido experiencia, a veces incluso la había defendido ante otros empleados que consideraban a Susana demasiado tonta para este trabajo. Y ahora resultaba que todo este tiempo la chica había estado actuando, escondiéndose tras una máscara de inocencia. Margarita recordó muchos detalles menores que antes parecían insignificantes. Como en los últimos meses Susana a menudo se quedaba después del trabajo, supuestamente terminando informes importantes. Cómo se interesaba por las contraseñas de varios sistemas, explicándolo por la necesidad de ayudar con el trabajo rutinario. Como aparecía casualmente cerca de la oficina de Benavides cuando éste llamaba a Margarita a reuniones. Ahora todo encajaba. Susana no era una tonta ingenua, era una depredadora calculadora que pacientemente tejía su red. Y Margarita, con su principismo y honestidad, simplemente estorbaba sus planes. Lo más terrible era que no tenía idea de qué acusaciones exactas podrían presentar contra ella. En su trabajo era impecable, pero se podían falsificar documentos, fabricar pruebas, incriminar a una persona inocente. Margarita encendió la computadora y comenzó a revisar los registros del sistema de los últimos meses. Si Susana realmente había obtenido acceso a sus cuentas de usuario, en algún lugar debían quedar rastros. Trabajando en la computadora, constantemente prestaba atención, ¿no venía alguien por el pasillo? Si la encontraran aquí a esta hora, podría parecer sospechoso. Especialmente si Benavides y Susana se enteraran de que había estado en la oficina y podría haber escuchado algo. Después de 1 hora de trabajo tenso, descubrió entradas sospechosas al sistema bajo su cuenta de usuario en días cuando había estado de vacaciones o de baja por enfermedad. Pero no se habían realizado operaciones en esos días. Tal vez Susana solo estaba estudiando el sistema o preparándose para algo más serio. Margarita hizo capturas de pantalla de todos los registros sospechosos y los guardó en una memoria USB. Luego estudió cuidadosamente todas las operaciones financieras de los últimos 6 meses, pero no descubrió nada inusual. Sin embargo, la ausencia de violaciones evidentes no la tranquilizó. Al contrario, esto significaba que los enemigos aún no habían dado el golpe, pero se estaban preparando cuidadosamente para él. Mirando el reloj, se dio cuenta de que había pasado 2 horas en la computadora. Afuera había oscurecido y la lluvia se había intensificado. En el edificio estaba silencioso y desierto, incluso los guardias de seguridad generalmente a esta hora dormitaban en su cuarto en el primer piso.
Margarita apagó la computadora, tomó el paraguas olvidado y se dirigió hacia la salida. Al pasar por la oficina de Benavides, vio que la luz ya no estaba encendida. Entonces, se habían ido, terminando sus asuntos oscuros. Camino a casa reflexionaba sobre la situación. Por ahora solo tenía sospechas, basadas en un fragmento de conversación escuchada. Pero eso era suficiente para entender que su vida estaba en peligro. No peligro físico, pero la amenaza no era menos seria. Querían destruir su reputación, carrera, posiblemente incluso encarcelarla por una acusación falsa. En casa Margarita no pudo dormir durante mucho tiempo. Yacía en la cama y repasaba en su cabeza la conversación escuchada, tratando de entender qué planeaban exactamente contra ella Benavides y Susana. A la mañana siguiente Margarita llegó al trabajo más temprano de lo habitual. Quería observar el comportamiento de Susana y Benavides, sin saber aún lo que le esperaba. Pero después de media hora ya entendió, la conversación de ayer no había sido casualidad. Susana, como de costumbre, le trajo café, pero esta vez Margarita notó algo nuevo en su comportamiento. La chica estaba demasiado tensa, demasiado atenta. Su distracción habitual había desaparecido. Señora Margarita, buenos días. Cantó Susana, pero la sonrisa le pareció falsa a Margarita. ¿Cómo está su ánimo? Hola, normal, respondió Margarita, estudiando atentamente la cara de su asistente. Susana, necesito verificar las operaciones con los contratistas principales. Prepara, por favor, los documentos de los últimos 3 meses. Por supuesto, ahora los traigo, respondió Susana, pero Margarita vio claramente cómo sus labios temblaron por un momento. La chica definitivamente estaba ocultando algo. Cuando la asistente salió, Margarita rápidamente verificó su computadora. Alguien había intentado entrar al sistema bajo su nombre hace aproximadamente 1 hora, cuando ella aún viajaba al trabajo. Entonces, Susana había llegado temprano y había tratado de obtener acceso a sus datos. 10 minutos después Susana regresó con una carpeta de documentos. Margarita comenzó a estudiarlos atentamente y pronto notó varios nuevos contratistas con nombres sospechosos, Nuevos Horizontes, Perspectiva Plus, Soluciones Modernas. Susana, la llamó, ¿quién inició el trabajo con estas empresas? No recuerdo exactamente, respondió la asistente, nerviosa jugando con el bolígrafo. Margarita notó que la chica evitaba mirarla a los ojos. Creo que fue decisión de la dirección. ¿Y los documentos de estos negocios dónde están? Yo, ahora los busco. Susana salió corriendo de la oficina, obviamente tratando de evitar más preguntas. Margarita entendió que había encontrado algo importante. Tomó el teléfono y llamó al Departamento de Registro de Personas Jurídicas, donde tenía una buena conocida. Elena, hola, soy Margarita Coronado. ¿Puedes verificar en la base de datos varias empresas? Dictó los nombres de las compañías sospechosas. La respuesta llegó en 15 minutos y la impactó. Las 3 empresas habían sido registradas en los últimos 6 meses, además sus direcciones se encontraban en el mismo pequeño centro de oficinas en las afueras de la ciudad. Más aún, los capitales estatutarios eran mínimos y formalmente no realizaban actividad. Estas eran empresas pantalla clásicas que se usaban para el lavado de dinero u otras maquinaciones financieras. Cuando Susana regresó con los documentos, Margarita los estudió atentamente. Los negocios con las empresas pantalla estaban formalizados impecablemente desde el punto de vista legal, pero las sumas parecían sospechosas. Cifras demasiado redondas, fechas demasiado convenientes. Susana, dijo Margarita, ¿recuerdas quién firmó estos contratos? Creo que usted, respondió la chica, y en su voz Margarita captó notas de triunfo. Su firma está en todos los documentos. Margarita tomó los documentos y examinó atentamente las firmas. En efecto, se parecían mucho a su letra, pero estaba absolutamente segura de que nunca había firmado estos papeles. Esto es una falsificación,
dijo, mirando a Susana directamente a los ojos. ¿Qué dice, señora Margarita? La chica fingió sorpresa, pero sus ojos brillaban de malicia. Tal vez simplemente olvidó. Tenemos tantos documentos que pasan. En ese momento Margarita entendió toda la profundidad de la conspiración contra ella. Falsificaban su firma, creaban documentos falsos, preparaban la base probatoria para futuras acusaciones. Y Susana no solo participaba en esto, obtenía placer del futuro humillación de su jefa. Durante los siguientes días Margarita cuidadosamente recolectó información, pero cada nuevo descubrimiento era cada vez más impactante. Verificando las direcciones de las empresas pantalla, descubrió que en el mismo centro de oficinas estaban registradas más de 20 compañías con nombres similares. Todas habían sido creadas en los últimos 2 años, es decir, el esquema se había preparado durante mucho tiempo y sólidamente. Pero el descubrimiento más terrible la esperaba cuando decidió rastrear los flujos financieros de estas empresas. A través de un conocido en el banco logró averiguar que a las cuentas de las empresas pantalla ya habían llegado dineros, sumas pequeñas, aparentemente para probar el esquema. Y la fuente de estos dineros era su propia empresa. Entonces, ya habían comenzado a robar, usando su nombre. Por ahora sumas pequeñas, para no atraer atención, pero Margarita entendía, esto era solo el comienzo. El robo principal estaba por venir. Margarita también comenzó a prestar atención al comportamiento de Benavides. Se había vuelto especialmente atento con ella, a menudo venía a su oficina bajo varios pretextos, se interesaba por los detalles más mínimos de su trabajo, pedía informes sobre operaciones que antes no le interesaban. Señora Margarita, dijo, asomando la cabeza una vez más, quiero que controle personalmente todas las operaciones con nuestros nuevos socios. Son clientes muy importantes. Por supuesto, señor Alfonso, accedió Margarita, pero internamente se tensó. Quería que se sumergiera lo más profundo posible en el trabajo con las empresas pantalla. Posiblemente para después ser más fácil acusarla de maquinaciones. Y además, añadió con cuidado paternal en la voz, no se sobrecargue. Últimamente se ve cansada. Tal vez debería tomar vacaciones. Margarita entendió la indirecta. Querían que se fuera de vacaciones y durante ese tiempo realizar una gran operación financiera bajo su nombre. Después se podría decir que ella lo había preparado todo antes de las vacaciones y las violaciones se descubrieron ya después de su regreso. Gracias, pero me siento perfectamente, respondió. Me gusta el trabajo y no quiero tomar vacaciones. En los ojos de Benavides brilló irritación, pero rápidamente se controló. Como guste. Pero si cambia de opinión, dígamelo. Siempre estamos dispuestos a ayudar a los empleados valiosos. Después de esta conversación Margarita entendió que tenía poco tiempo. Necesitaba actuar rápidamente, antes de que fabricaran las pruebas finales contra ella. Pero el momento más impactante la esperaba el viernes por la noche. Quedándose tarde en el trabajo, casualmente escuchó a través de la puerta entreabierta en la oficina del director una conversación entre Benavides y algún hombre desconocido. ¿Los documentos están listos?, preguntaba el desconocido. Sí, todo según el plan, respondía Benavides. La próxima semana realizaremos la operación. Ni siquiera entenderá lo que pasó, hasta que sea demasiado tarde. ¿Y si empieza a investigar? No tendrá tiempo. Tendrá otros problemas, se rió Benavides. Imagínate su cara cuando se entere de que contra ella se ha iniciado un caso penal por robo de 2 millones. ¿2 millones? Silbó el desconocido. Suma seria. Artículo serio, estuvo de acuerdo Benavides. 5 años seguro que recibirá. Y tal vez más, si aparece un buen fiscal. Margarita sintió cómo la invadía un sudor frío. Entonces, no planeaban solo su despido, querían encarcelarla por una acusación falsa de robo de 2 millones de euros. Entendió que se enfrentaba no a una intriga de oficina común,
sino a una verdadera conspiración criminal. Y el tiempo para reflexionar casi no le quedaba. Decidiendo actuar con cautela, pero rápidamente, Margarita se dirigió a su viejo conocido, el detective privado Andrés Ramos. Se habían conocido varios años atrás, cuando él investigaba fraude en una de las empresas asociadas. Señor Andrés, le dijo por teléfono, tratando de hablar con calma, necesito su ayuda. Sospecho que se está preparando una seria trampa contra mí. Venga, hablaremos, respondió Ramos. La reunión con el detective tuvo lugar en un pequeño restaurante en las afueras de la ciudad. Margarita le contó sobre las conversaciones escuchadas, las empresas pantalla y sus sospechas. Ramos la escuchó atentamente. La situación es realmente seria, dijo. Si lo que cuenta es verdad, entonces se está preparando una operación a gran escala contra usted. Además, preparada profesionalmente. ¿Qué me aconseja? Necesitamos reunir pruebas de su actividad criminal antes de que logren acusarla. Me ocuparé de verificar estas empresas pantalla y trataré de establecer las conexiones entre todos los participantes del esquema. Ramos resultó ser un verdadero profesional. Ya después de una semana le llamó a Margarita con noticias impactantes. Tengo información muy interesante, dijo. Reunámonos en el mismo lugar. En la reunión el detective puso delante de Margarita una carpeta gruesa con documentos y fotografías. Lo que descubrí superó las expectativas más audaces, dijo sombríamente. Sus Benavides y Susana no son simplemente amantes estafadores. Son parte de una gran red criminal. Le mostró a Margarita el esquema de conexiones entre las empresas pantalla. En total conté 37 empresas de un día, registradas a través de una oficina jurídica. Esta oficina pertenece a Máximo Palacio, primo hermano de Susana Vázquez. Entonces, los parientes ayudan, constató sombríamente Margarita. Esto no es todo, continuó el detective. Palacio está conectado con un grupo criminal organizado que se especializa en fraudes corporativos. Tienen establecida toda una fábrica para la fabricación de documentos falsos. Ramos mostró fotografías de una imprenta clandestina donde se imprimían certificados falsos, contratos e incluso sellos. Su firma la ensayaron durante varios meses. Se prepararon a fondo, continuó el detective. Pero lo más terrible no es esto. Establecí que operaciones similares ya las habían realizado en otras empresas. En los últimos 3 años sus víctimas fueron al menos 5 personas. ¿Y qué pasó con ellas? Preguntó Margarita con el corazón encogido. 2 cumplen condenas por crímenes que no cometieron. Uno se suicidó, no soportando la vergüenza y la presión de la investigación. Otro emigró, abandonando familia y trabajo. Y solo uno logró demostrar su inocencia, pero le tomó 3 años y le costó la salud. Margarita sintió cómo se le doblaban las piernas. Entonces, tenía que ver no con estafadores comunes, sino con asesinos seriales de reputaciones, destructores profesionales de vidas. Hay algo más, el detective sacó otra carpeta. Rastreé los flujos de dinero. La suma total que planean retirar a través de su esquema no son 2 millones, como escuchó, sino significativamente más. Mostró impresiones de operaciones bancarias. A juzgar por los documentos preparados, van a acusarla de robo de 15 millones de euros. Esto ya es tamaño especialmente grande, condena de 10 años. Margarita se enfrió. 15 millones era una suma capaz de asegurar una vida sin privaciones en el extranjero. Y por tal dinero estaban dispuestos a enviarla a prisión por largos años. ¿Pero por qué precisamente yo? Preguntó. En la empresa hay muchos trabajadores financieros. Usted es el objetivo ideal, explicó el detective. Primero, tiene un alto nivel de acceso a los sistemas financieros. Segundo, es una persona con principios, por lo que los colegas fácilmente creerán que podría entrar en conflicto con la dirección. Tercero, no tiene protectores influyentes que puedan ayudarla. Y cuarto,
añadió Margarita con amargura, soy una mujer sin familia. Si algo pasa, nadie buscará seriamente la verdad. Exactamente, asintió Ramos. Eligen a las víctimas muy cuidadosamente. El detective le mostró otra carpeta con fotografías. Establecí vigilancia sobre Benavides y Susana. Se reúnen regularmente en un apartamento alquilado en la calle Cervantes, donde planean los detalles de la operación. Pero no solo esto los conecta. Las fotografías eran impactantes. Benavides y Susana no solo se besaban, se comportaban como amantes de larga data, sintiéndose dueños completos de la situación. Mire las fechas, señaló Ramos. Su romance dura ya más de un año. Es decir, prácticamente desde el momento en que Susana se empleó como su asistente. Entonces, desde el principio fue un señuelo, entendió Margarita. Más aún, el detective sacó otras fotos, tienen planes comunes para el futuro. Ayer escuché su conversación en un restaurante. Encendió la grabadora. Alfonso, ¿y qué haremos después de que Coronado vaya a prisión? Se oía la voz de Susana. Yo seré director general, tu directora financiera. Serrano ya insinuó que piensa jubilarse. Después del descubrimiento tan exitoso de robos, mi reputación será impecable. ¿Y después? Después realizaremos algunas operaciones más, pero ya con más cuidado. Transferiremos el dinero a bancos suizos y en un año o dos emigraremos. Viviremos como reyes. ¿Y tu esposa? Olivia recibirá el divorcio y una compensación decente. Le diré que me enamoré de otra. Es una mujer razonable, no armará escándalo. Margarita escuchaba la grabación con horror creciente. Esta gente no solo planeaba destruir su vida, sino robar toda la empresa, usándola como chivo expiatorio. Hay algo más, dijo el detective sombríamente. Averigüé los detalles de sus operaciones pasadas. En el caso de ese hombre que se suicidó, lo llevaron a eso intencionalmente. ¿Cómo es posible? Cuando empezó a demostrar activamente su inocencia, organizaron contra él una campaña de acoso en la prensa. Sobornaron periodistas que escribían artículos sobre el funcionario corrupto. Su esposa no soportó la vergüenza y se fue, llevándose a los hijos. Los amigos le dieron la espalda. Al final se tiró del techo de su propia casa. Margarita sintió escalofríos. Ante ella no había simplemente estafadores, eran monstruos morales que obtenían placer del sufrimiento de sus víctimas. ¿Y qué pasó con el que logró demostrar su inocencia? Se llamaba Miguel Torres. Gastó 3 años y todos sus ahorros en abogados y detectives. La familia se destruyó, la salud se arruinó. Ahora trabaja como auditor, se especializa en descubrir maquinaciones financieras. Por cierto, posiblemente acceda a ayudarla. Ramos anotó en una hoja el teléfono de Torres. Es el único que los venció. Aunque el precio de la victoria fue aterrador. Mientras tanto, en el trabajo la situación se intensificaba. Benavides comenzó a mostrar a Margarita una atención especial, que ahora parecía siniestra. Cada vez más frecuentemente venía a su oficina, se interesaba por cada detalle, pedía informes sobre el trabajo con nuevos contratistas. Señora Margarita, dijo, entrando una vez más, quiero que la próxima semana realice una operación grande con nuestros nuevos socios. La suma es seria, alrededor de 5 millones. ¿Qué operación exactamente? Se tensó Margarita. Prepagó por un gran suministro de equipos. Todo ya está acordado con la junta directiva. Solo le queda firmar los documentos y realizar los pagos. Margarita entendió, esto era una trampa. Querían que ella personalmente realizara la operación que después se convertiría en la base de las acusaciones contra ella. Señor Alfonso, ¿puedo ver los contratos de antemano? Quiero estudiar todos los detalles. Por supuesto, sonrió Benavides. Susana preparará para usted el paquete completo de documentos. Después de su partida Margarita entendía, el desenlace estaba cerca.
La próxima semana intentarían forzarla a firmar documentos por 5 millones y luego ese dinero desaparecería en las empresas pantalla. Y toda la responsabilidad caería sobre ella. Pero el descubrimiento más terrible la esperaba esa misma noche. Quedándose en la oficina, casualmente escuchó la conversación de Susana por teléfono. Sí, todo va según el plan. El martes. No, ni siquiera sospecha. Por supuesto, el certificado sobre el estado mental también está listo. Diremos que tuvo una crisis nerviosa. Margarita se quedó paralizada de horror. Entonces, no solo planeaban acusarla de robo, sino también presentarla como mentalmente desequilibrada. Esto la privaría de la posibilidad de defenderse normalmente. Sí, Máximo lo arregló todo. El certificado del psiquiatra estará listo para el miércoles. Diremos que intentó suicidarse en la celda. Entonces el tribunal definitivamente creerá en su culpabilidad. Margarita sintió cómo la envolvía un frío helado. Planeaban llevarla al intento de suicidio, como a ese desgraciado de los casos pasados. Posiblemente, incluso escenificarlo, si resultaba demasiado resistente. Entendió que se enfrentaba a verdaderos monstruos con apariencia humana. Gente para quien la vida ajena no valía nada si interfería con sus planes de enriquecimiento. Al día siguiente Margarita se reunió con el auditor Miguel Torres, la única persona que había logrado vencer a este grupo criminal. Torres resultó ser un hombre de unos 40 años, con una mirada penetrante de ojos grises y cabello prematuramente canoso. En su rostro se leían cansancio y dolor, pero también una voluntad inquebrantable. Recuerdo, dijo, escuchando el relato de Margarita. Benavides entonces trabajaba en otra empresa, pero el esquema era exactamente el mismo. Me llevaron al borde de la locura. ¿Cómo logró demostrar su inocencia? 3 años de infierno, respondió honestamente Torres. Perdí familia, trabajo, salud. Pero no me rendí. Reuní pruebas grano a grano, contraté a los mejores expertos, encontré testigos de sus crímenes anteriores. Le mostró una carpeta gruesa. Este es un dossier sobre su grupo. Lo reuní durante años. Tengo nombres de todos los participantes, esquemas de sus operaciones, conexiones con funcionarios corruptos. ¿Por qué entonces no los han encarcelado todavía? Porque son muy cautelosos y tienen protectores en los órganos de investigación. Además, sus víctimas generalmente prefieren callar, con tal de evitar la vergüenza. Torres miró atentamente a Margarita. Pero usted tiene una ventaja que no tuvieron otras víctimas. Se enteró de sus planes de antemano. Esto da la oportunidad no solo de defenderse, sino de desenmascarar a todo el grupo. ¿Qué propone? Debemos ganarles en su juego. Hacer que crean que su plan funcionó, y nosotros mientras tanto reuniremos pruebas irrefutables. Pero hay que actuar muy cautelosamente, si entienden que están descubiertos, pueden tomar medidas extremas. Margarita pensó en la conversación escuchada sobre el intento de suicidio en la celda y asintió. Entiendo. ¿Qué hay que hacer específicamente? Primero, hay que copiar todos los documentos que le traigan. Segundo, instalar una cámara oculta en su oficina para grabar cómo la fuerzan a firmar papeles. Tercero, encontrar la manera de grabar sus negociaciones sobre la distribución del dinero robado. Torres sacó de su maletín varios dispositivos. Estas son microcámaras y grabadoras. Le enseñaré a usarlas. Pero recuerde, si sospechan el engaño, su vida puede estar en peligro real. ¿Y qué hay de la policía?, preguntó Margarita. En la policía tienen gente. Si nos dirigimos allí demasiado temprano, los advertirán. Primero hay que reunir tales pruebas que no se puedan ignorar o encubrir. Los siguientes días se convirtieron para Margarita en una verdadera prueba. Debía interpretar el papel de víctima que no sospechaba nada, mientras que dentro de ella hervía el horror al darse cuenta de lo que eran capaces sus enemigos.
Susana le trajo los documentos para la operación con 5 millones de euros. Los contratos se veían impecables, pero Margarita sabía, esto era una trampa que debía cerrarse el lunes. Señora Margarita, dijo Susana con cuidado fingido, se ve algo pálida. ¿Tal vez debería tomar un día libre? No, gracias, respondió Margarita, esforzándose por parecer tranquila. Estoy bien. Pero Susana continuaba observándola con atención inquietante. Margarita entendió, esperaban que empezara a ponerse nerviosa, mostrar signos de estrés. Esto era parte de su plan para presentarla como mentalmente desequilibrada. El fin de semana Margarita se reunió con el detective Ramos y el auditor Torres para discutir la etapa final de la operación. El lunes intentarán forzarla a firmar los documentos, dijo Torres. Debe acceder, pero antes fotografiar secretamente todos los papeles. Luego rastrearemos a dónde va el dinero. ¿Y si transfieren inmediatamente toda la suma al extranjero? Preguntó Margarita. No lo harán, respondió confidentemente el detective. Necesitan tiempo para preparar las acusaciones contra usted. Lo más probable es que primero el dinero llegue a las cuentas de las empresas pantalla en bancos españoles y de allí ya se retirará gradualmente. Esto nos dará varios días para reunir pruebas, añadió Torres. Lo principal es no mostrar que sospecha algo. Margarita asintió, pero dentro de ella todo se contraía de miedo. Mañana comenzaría el juego más peligroso de su vida. Un juego donde la apuesta no era solo carrera y reputación, sino la vida misma. El lunes comenzó como de costumbre, pero Margarita se sentía como una actriz que sale al escenario en el papel más importante de su vida. La cámara oculta estaba instalada en su oficina de manera que grabara todo el proceso de firma de documentos. A las 10 de la mañana vinieron a verla Benavides acompañado de Susana. En el rostro del director jugaba una alegría apenas contenida, evidentemente anticipaba la pronta culminación de la operación de muchos meses. Señora Margarita, dijo solemnemente, hoy realizamos un negocio muy importante. Espero que haya estudiado cuidadosamente todos los documentos. Sí, señor Alfonso, respondió Margarita, tratando de no revelar agitación. Todo está listo para realizar la operación. Susana puso sobre la mesa una carpeta gruesa con contratos. Margarita la abrió y comenzó a fingir que una vez más verificaba los detalles, cuando en realidad fotografiaba secretamente cada página con la microcámara escondida en el bolígrafo. La suma es realmente seria, notó. 5 millones por el prepago de equipos. Nuestros socios exigen prepago completo, explicó Benavides. Es condición del contrato. Pero obtenemos un descuento significativo. Margarita asintió y comenzó a firmar los documentos. Con cada firma la invadía el horror, estaba creando con sus propias manos pruebas contra sí misma. Pero no había otro camino. Excelente, Benavides recogió los papeles firmados. Ahora hay que realizar los pagos. Susana la ayudará con las operaciones bancarias. Después de la partida del director, Susana se quedó en la oficina de Margarita. La chica estaba evidentemente excitada por el triunfo que se acercaba y controlaba mal las emociones. Señora Margarita, dijo con malicia mal disimulada, está tan pálida. ¿Tal vez se siente mal? Solo me preocupo, respondió Margarita. Sumas tan grandes son una gran responsabilidad. ¿Oh sí? Susana sonrió con sonrisa depredadora. Muy gran responsabilidad. Por cierto, ¿está segura de la confiabilidad de estas empresas? Margarita entendió, Susana no podía contenerse del deseo de torturar a la víctima antes del golpe final. ¿Acaso hay motivos para dudas? Preguntó. No, ¿qué dice? Se rió Susana. Solo que a veces los socios más confiables resultan ser estafadores. La persona piensa que hace lo correcto y después resulta ser la culpable. Esta era una amenaza abierta. Susana prácticamente le decía a Margarita que ahora estaba firmando su sentencia. Bueno,
Empecemos con las transferencias, dijo Margarita, encendiendo la computadora. La operación tomó media hora. 5 millones de euros se fueron a las cuentas de 3 empresas pantalla. Margarita registró todos los detalles y números de operaciones. Esta información sería necesaria para la investigación. Todo listo, le dijo a Susana. El dinero está transferido. Magnífico, la chica no podía ocultar el triunfo. Creo que nuestros socios estarán contentos. Después de la partida de Susana, Margarita inmediatamente se comunicó con el detective Ramos. Operación realizada. El dinero se fue según los detalles indicados. Excelente, respondió el detective. Ahora comienza lo más interesante. Ya estoy rastreando el movimiento de los fondos. Por ahora el dinero está en las cuentas de las empresas pantalla, pero creo que pronto comenzará su retiro. Los siguientes días fueron los más tensos en la vida de Margarita. Sabía que en cualquier momento podrían presentar acusaciones contra ella, pero debía interpretar el papel de persona que no sospechaba nada. Benavides y Susana se comportaban extrañamente. Estaban demasiado excitados, se miraban demasiado a menudo, susurraban demasiado en los pasillos. Margarita entendía, discutían los detalles del golpe final. El miércoles vino a su oficina un hombre desconocido en traje estricto. ¿Margarita Coronado?, preguntó con tono oficial. Sí, soy yo. Investigador Castro, Fiscalía. Tengo algunas preguntas para usted sobre las operaciones financieras de su empresa. Margarita sintió cómo se le subía un nudo a la garganta. Entonces, había comenzado. Contra ella habían iniciado un caso penal. Pase, siéntese, dijo, tratando de hablar con calma. El investigador sacó una grabadora y la encendió. Cuénteme sobre sus relaciones con las empresas Nuevos Horizontes, Perspectiva Plus y Soluciones Modernas. Son nuestros nuevos socios, respondió Margarita. La semana pasada les transferimos prepago por suministro de equipos. ¿Por la suma total de 5 millones de euros? Sí, exactamente así. ¿Y sabe que estas empresas son ficticias?, preguntó inesperadamente el investigador. Margarita fingió sorpresa. ¿Cómo ficticias? Son nuestros socios oficiales. Todos los documentos fueron acordados con la dirección. Los documentos los firmó usted, recordó el investigador. Y las transferencias también las realizó usted. Pero eso entra en mis obligaciones laborales. Se indignó Margarita. Actué por indicación del director Benavides. El investigador anotó algo en su libreta. Entiendo. ¿Y dónde se encuentran ahora esos 5 millones? Deben estar en las cuentas de nuestros socios, respondió Margarita. ¿Acaso el dinero desapareció? Exactamente así, dijo el investigador sombríamente. Inmediatamente después del ingreso los fondos fueron cobrados en efectivo y desaparecieron. Las empresas receptoras resultaron ser pantalla. Margarita fingió shock. ¿Pero cómo es posible? El señor Alfonso dijo que eran socios verificados. ¿Dónde está ahora el señor Benavides?, preguntó el investigador. Debe estar en su oficina. El investigador salió y Margarita se quedó sola, reflexionando sobre lo escuchado. Entonces, el dinero ya lo habían retirado, más rápido de lo que esperaban Ramos y Torres. Esto significaba que tenían poco tiempo para reunir pruebas. Media hora después irrumpieron en su oficina Benavides y Susana. Ambos tenían caras confundidas y furiosas. Señora Margarita, dijo Benavides con tono severo, ¿qué le contó al investigador? La verdad, respondió. Que realicé la operación por su indicación. ¿Qué indicación? Se indignó. Yo no obligué a nadie a transferir dinero a estafadores. Margarita entendió, había comenzado la etapa final del espectáculo. Benavides renegaba de sus indicaciones y trasladaba toda la culpa a ella. Señor Alfonso, dijo, tratando de hablar con voz temblorosa,
Pero si usted mismo trajo los documentos y dijo que la operación estaba acordada con la junta directiva. Yo no dije nada, respondió fríamente Benavides. Y ningún documento traje. Usted se lo está inventando todo. Pero Susana fue testigo. Margarita miró a su ex asistente. Yo no recuerdo nada de eso, dijo Susana con aire inocente. Al contrario, me parecía que actuaba de manera extraña últimamente. ¿Cómo extraña? Bueno, se ponía nerviosa, ocultaba algo, se encogió de hombros Susana. Incluso pensé en proponerle que se dirigiera a un psicólogo. Esta era la realización directa del plan que Margarita había escuchado. La presentaban como una mujer mentalmente desequilibrada que había cometido robo en estado de trastorno nervioso. Señora Margarita, dijo Benavides con compasión fingida, entiendo que pueda tener problemas personales. Pero esto no justifica el robo de 5 millones de euros. Yo no robé nada, exclamó Margarita. Fueron ustedes quienes lo planearon todo. ¿Planearon? Benavides fingió sorpresa. ¿Quién la obligó a firmar documentos con empresas ficticias? ¿Quién la obligó a transferir dinero a estafadores? Margarita entendió, su plan funcionaba impecablemente. No tenía ninguna prueba de su inocencia, pero contra ella había documentos con su firma y testimonios de testigos. En ese momento entró de nuevo a la oficina el investigador Castro acompañado de 2 operativos. Margarita Coronado queda detenida por sospecha de robo de fondos monetarios en tamaño especialmente grande. Margarita sentía cómo la realidad se desmoronaba a su alrededor. Hace una semana era una respetada directora financiera, y ahora la llevaban esposada como a una criminal común. Tengo derecho a una llamada telefónica, le dijo al investigador. Por supuesto, asintió. Margarita marcó el número del detective Ramos. Señor Andrés, me arrestaron. Empiecen a actuar. Todo estará bien, escuchó en respuesta. El plan funciona. Benavides y Susana observaban el arresto con triunfo mal disimulado. Creían que habían ganado. Pero Margarita sabía, esto era solo el comienzo de la verdadera batalla. En el centro de detención preventiva Margarita pasó la noche más terrible de su vida. La celda era fría y húmeda, las compañeras de celda estaban borrachas y agresivas. Pero lo peor eran los pensamientos de que en algún lugar en libertad Benavides y Susana celebraban su victoria. Por la mañana la llevaron a interrogatorio. El investigador Castro resultó ser un profesional en su trabajo y una persona atenta, pero por ahora todos los hechos estaban contra Margarita. Entonces, dijo, abriendo la carpeta con documentos, tenemos sus firmas en los contratos con empresas ficticias, registros de operaciones bancarias realizadas desde su computadora, y testimonios de testigos de que actuó independientemente. Esto es una trampa, repitió Margarita. Me tendieron una trampa Benavides y Susana Vázquez. ¿Tiene pruebas? Las habrá, dijo confiadamente Margarita. Mi abogado las presentará. Román Blanco, el abogado que le había recomendado Torres, llegó una hora después. Era un jurista experimentado de mediana edad con mirada penetrante y modales tranquilos. Señora Margarita, dijo después de familiarizarse con los materiales del caso, la situación es complicada, pero no desesperada. Tenemos varios días para presentar una versión alternativa de los eventos. ¿Cuál exactamente? Demostraremos que se convirtió en víctima de una compleja conspiración. Pero para eso necesitamos pruebas contundentes. Espero que sus ayudantes las encuentren. Mientras tanto, el detective Ramos y el auditor Torres trabajaban día y noche, reuniendo evidencias contra los verdaderos criminales. Tenían grabada por la cámara la escena de coacción a Margarita para firmar documentos, pero eso no era suficiente. El avance ocurrió al tercer día. Ramos instaló un micrófono en el apartamento alquilado donde se reunían Benavides y Susana y grabó su conversación sobre planes futuros. Alfonso, decía Susana, ¿y si ella logra demostrar algo? ¿Cómo puede demostrar algo desde la cárcel?
Se reía Benavides. Además tenemos el plan B. ¿Qué plan B? Si empieza a defenderse demasiado activamente, le organizaremos un accidente en la celda. ¿Y si la investigación sospecha asesinato? No sospechará. Tengo gente en la cárcel que puede organizarlo de manera que nadie entienda nada. Se autoeliminó de vergüenza, versión muy verosímil para una ladrona atrapada. Esta grabación se convirtió en la evidencia clave. Ahora la investigación tenía pruebas no solo de maquinaciones financieras, sino también de un asesinato planeado. Pero Ramos no se detuvo ahí. Rastreó el movimiento del dinero robado y descubrió que había sido transferido a cuentas personales de Benavides en un banco suizo. Más aún, el director ya había comprado boletos de avión a Zúrich para el próximo fin de semana. Torres, mientras tanto, descubrió hechos aún más impactantes. Estudiando los documentos financieros de la empresa de los últimos 3 años, encontró rastros de otros robos grandes que Benavides había cometido incluso antes de la aparición de Susana. «Mire estas operaciones», le dijo a Ramos, mostrando las impresiones. Solo el año pasado se retiraron alrededor de 10 millones de euros a través de varios esquemas. Benavides robaba la empresa sistemáticamente. ¿Y a dónde fue ese dinero? Parcialmente a cuentas extranjeras, parcialmente a compra de inmuebles. Benavides tiene casa en las Islas Canarias, apartamento en Londres y yate en Mónaco. Todo registrado a nombres falsos, pero las conexiones se pueden rastrear. El descubrimiento más aterrador lo hizo Ramos cuando se adentró en el estudio de la personalidad de Susana. Resultó que su verdadero nombre era Alba Palacio, y ya tenía antecedentes por estafa. Los documentos a nombre de Susana Vázquez eran falsos. «Es una estafadora profesional», explicó el detective a Blanco. «Se especializa en infiltrarse en estructuras financieras. En los últimos 5 años trabajó en 6 empresas diferentes. Y en todas partes después de su partida se descubrían robos grandes. ¿Por qué entonces no la atrapaban antes? Porque nunca se quedaba en el lugar del crimen. Tan pronto como terminaba la operación, desaparecía, dejando a los chivos expiatorios lidiar con las consecuencias». El abogado Blanco entendía que tenían pruebas poderosas de la inocencia de Margarita, pero había que actuar muy cautelosamente. Benavides tenía conexiones en los órganos de investigación y podía intentar encubrir el caso. El viernes por la mañana ocurrió un evento que cambió todo. El investigador Castro recibió una llamada anónima con información de que Benavides planeaba abandonar el país el fin de semana. Verificando esta información, el investigador descubrió que el director realmente había comprado boletos a Suiza. Esto lo hizo reconsiderar el caso. Si la acusada Coronado estaba bajo arresto, ¿para qué Benavides huía del país? Castro citó a Benavides a interrogatorio y le hizo una pregunta directa. «Señor Alfonso, ¿para qué planea el viaje a Suiza?» «Por asuntos personales», respondió, pero el investigador notó su nerviosismo. ¿Qué asuntos personales exactamente requieren salida urgente al extranjero inmediatamente después de un robo grande en su empresa? «No entiendo la conexión», trató de evadir Benavides. Y la conexión es muy simple, el investigador puso sobre la mesa los documentos recibidos de Blanco. «Tenemos información sobre sus cuentas extranjeras, a dónde fueron transferidos los dineros robados». Benavides palideció. «Esas son calumnias de alguien». «Posiblemente», accedió el investigador. «Por eso nos dirigimos con solicitud oficial a los bancos. Creo que en unos días recibiremos información completa sobre sus operaciones financieras». En ese momento Benavides entendió que el juego estaba perdido. Su autoconfianza se esfumó y comenzó a sudar nerviosamente. «Exijo abogado», murmuró. «Es su derecho», respondió el investigador. «Pero por ahora queda detenido para realizar acciones investigativas». Ese mismo día fue detenida también Susana. Cuando entendió que contra ella había evidencias serias, trató de echar toda la culpa a Benavides. «Todo fue idea suya», gritaba en la oficina del investigador.
Me obligó a participar en este esquema. Amenazó con despedirme. Interesante, el investigador le mostró documentos. ¿Y cómo explicar entonces el hecho de que ya 3 veces participó en maquinaciones similares en otras empresas? Susana entendió que su pasado había sido revelado, y se calló. Mientras tanto, Margarita aún se encontraba en el centro de detención, sin saber que la situación había cambiado cardinalmente. Se lo comunicaron solo el viernes por la noche, cuando vino el abogado Blanco. Señora Margarita, dijo con sonrisa, tengo buenas noticias. Benavides y Susana están arrestados. Contra usted se retiran todas las acusaciones. Margarita no podía creer lo que escuchaba. ¿Cómo pasó esto? Presentamos a la investigación pruebas irrefutables de su inocencia y de la culpabilidad de ellos. Mañana la liberarán y el caso será reconsiderado. El sábado por la mañana Margarita salió en libertad. La esperaban el detective Ramos, el auditor Torres y el abogado Blanco, las personas que la habían salvado de años de encarcelamiento. Gracias, dijo con lágrimas en los ojos. Sin ustedes me habría perdido. Solo restablecimos la justicia, respondió Torres. Ahora estas bestias recibirán lo merecido. Pero la mayor conmoción esperaba a Margarita cuando se enteró del alcance completo de los crímenes de Benavides y Susana. Resultó que habían robado de la empresa no 5 millones, sino más de 20. El esquema con acusar a Margarita debía ser el acorde final de un robo de muchos años. Más aún, la investigación estableció sus conexiones con un grupo criminal organizado que se especializaba en captura corporativa. El plan era grandioso: llevar la empresa a la bancarrota, comprar sus activos por nada y luego revenderlos con enorme ganancia. Si su plan hubiera tenido éxito, explicaba el investigador Castro, más de 300 personas se habrían quedado sin trabajo. Y el daño total habría ascendido a decenas de millones de euros. Margarita entendió que se había convertido no solo en víctima de estafa, sino en peón en una operación criminal a gran escala. Y solo el paraguas casualmente olvidado le permitió conocer la verdad y salvar no solo a sí misma, sino a toda la empresa. Cuando comenzó el proceso judicial, se revelaron detalles aún más impactantes. Benavides y sus cómplices no solo planeaban robar la empresa, sino también eliminar físicamente a todos los que pudieran interferir con sus planes. Durante los registros se encontraron listas de empleados poco confiables que planeaban incriminar en casos penales o eliminar de otras maneras. El nombre de Margarita estaba primero en esa lista. Iban a convertir la empresa en su feudo, explicaba el fiscal en el juicio. Eliminar a todos los empleados honestos y rodearse solo de subordinados corruptos. El juicio duró 3 meses. Durante este tiempo se revelaron las conexiones del grupo criminal con funcionarios corruptos y empleados de órganos de investigación. El alcance de la corrupción era impactante: recibían sobornos investigadores, fiscales, jueces. Cuando se dictó la sentencia, Benavides recibió 15 años de régimen estricto, Susana 12 años. Sus cómplices recibieron condenas de 5 a 10 años. Además, el tribunal los obligó a restituir todo el daño causado y pagar compensación moral a los afectados. Después del juicio, la vida de Margarita cambió cardinalmente. No solo fue completamente rehabilitada, sino que se convirtió en símbolo de la lucha contra la corrupción corporativa. El director general Serrano se disculpó públicamente con ella y le propuso no solo restablecerla en el puesto, sino ascenderla a subdirectora general de finanzas. Señora Margarita, dijo en la reunión general del colectivo, usted salvó nuestra empresa de la destrucción. Necesitamos directivos tan firmes en sus principios. En el nuevo puesto, Margarita realizó una reorganización completa del sistema de control interno. Implementó tecnologías que excluían la posibilidad de operaciones no autorizadas por una sola persona, creó un sistema de verificaciones cruzadas y auditoría regular. Especialmente fructífera resultó su colaboración con Miguel Torres, quien fue invitado a la empresa para trabajar permanentemente como jefe del servicio de auditoría interna.
Durante el tiempo de lucha conjunta contra los criminales, entre Margarita y Miguel surgieron no solo relaciones profesionales, sino también personales. Miguel estaba divorciado y durante mucho tiempo no creyó en la posibilidad de construir relaciones serias. Pero la comunicación con Margarita cambió sus puntos de vista sobre la vida. ¿Sabe, señora Margarita?, dijo una vez durante una cena de trabajo. Al conocerla entendí que es la verdadera fuerza interior y los principios. Y yo gracias a usted creí que los hombres decentes aún existen, respondió Margarita. Sus relaciones comenzaron a desarrollarse gradualmente. Ambos habían pasado por conmociones serias y conocían el precio de la traición. Pero gradualmente entendieron que estaban hechos el uno para el otro. Ambos pasamos por el infierno, decía Miguel. Pero esto solo nos templó y nos ayudó a encontrarnos. A veces las pruebas más terribles llevan a los resultados más hermosos, coincidía Margarita. Un año después Miguel le propuso matrimonio. Esto ocurrió en ese mismo restaurante donde se habían encontrado por primera vez para discutir la lucha contra Benavides. Margarita, dijo, sacando un anillo, fuimos socios en la batalla más importante de nuestras vidas. ¿Quieres que seamos socios para toda la vida? Sí, respondió sin dudar. Quiero pasar contigo cualquier prueba. En su boda estuvieron presentes amigos, colegas y todos los que habían ayudado en la lucha por la justicia, el detective Ramos, el abogado Blanco, el director general Serrano. Por la gente honesta que se encuentra, brindó Serrano. Por la justicia que siempre vence, añadió Ramos. Por el amor nacido en la lucha, alzó la copa Blanco. Después de la boda Margarita y Miguel compraron una casa en las afueras con un gran jardín. Adoptaron un perro, un Golden Retriever llamado Chester, que se convirtió en símbolo de su nueva vida feliz. Pero el asunto más importante para ellos se convirtió en la actividad social. Juntos crearon la organización sin fines de lucro Negocio Honesto, que brindaba ayuda gratuita a personas que se habían convertido en víctimas de fraude corporativo. La historia de Margarita recibió amplia publicidad. Escribieron sobre ella en periódicos, filmaron documentales, la invitaban a aparecer en televisión. Se convirtió en símbolo de que la justicia realmente existe para quienes están dispuestos a luchar por ella. La regla principal, decía en una de las conferencias, es nunca rendirse si sabes que tienes razón. La verdad siempre encuentra el camino hacia afuera, solo hay que ayudarla. En los primeros 3 años de trabajo su organización ayudó a más de 200 personas a restablecer la justicia. Uno de los casos más complicados fue salvar a un médico al que el jefe del hospital trataba de acusar de recibir sobornos. En realidad los sobornos los tomaba el mismo jefe y quería eliminar al doctor honesto por negarse a participar en esquemas de corrupción. En otro caso defendieron a una maestra a quien el director de la escuela acusó de robar dinero del fondo de padres. La investigación mostró que el dinero lo había robado el mismo director. La corrupción es una enfermedad de la sociedad, decía Margarita. Pero cada uno tiene inmunidad contra ella, la conciencia. Lo principal es no dejar que esta inmunidad se debilite. Mientras tanto Benavides y Susana cumplían castigo en colonias de régimen estricto. La vida carcelaria los cambió cardinalmente. Benavides, acostumbrado al lujo, soportaba duramente las condiciones carcelarias. Envejeció rápidamente, perdió su atractivo y carisma anteriores. Susana en la colonia femenina estudió Derecho y gradualmente comenzó a entender la magnitud de sus crímenes. Por primera vez en la vida se enfrentó a las consecuencias de sus acciones. Después de 5 años Susana fue liberada condicionalmente antes de tiempo por buen comportamiento. Al salir en libertad, consiguió trabajo como limpiadora y gradualmente, gracias a la diligencia y la educación recibida, pudo ascender a un puesto administrativo. Nunca más trató de construir relaciones basadas en el engaño. Su nueva vida se basaba en la honestidad y el trabajo duro. Benavides cumplió la condena completa, 15 años. Al salir en libertad a los 60 años, ya era una persona completamente diferente.
La cárcel había quebrado su orgullo y le había enseñado humildad. Su ex esposa Olivia para entonces era feliz en un nuevo matrimonio y criaba hijos. Cuando Benavides trató de contactarla, ella fue cortés pero fría. Alfonso, te perdono, pero eso no significa que entre nosotros pueda haber algo. Tengo otra vida. Benavides entendió que los puentes estaban quemados sin retorno. Consiguió trabajo como cargador, el único trabajo que aceptaron darle a una persona con su pasado. Lo más importante, nunca más pensó en crímenes. Entendió el precio de la honestidad y se arrepentía de sus acciones pasadas. Pasaron 10 años desde esa noche memorable con el paraguas olvidado. Margarita estaba junto a la ventana de su oficina de subdirectora general y miraba la ciudad. La empresa Innovaciones Empresariales se había convertido en una de las más exitosas y respetadas del país. Los principios de honestidad y transparencia implementados por Margarita se convirtieron en estándar para otras empresas. Su organización Negocio Honesto ya había ayudado a más de 500 personas a restablecer la justicia. La historia de Margarita se había convertido en leyenda en la comunidad empresarial. Por la noche Margarita y Miguel llegaron a su acogedora casa. Chester, su Golden Retriever, los recibió con ladridos alegres, aunque ya no tan enérgicamente, el perro había envejecido. Durante la cena discutían planes para el futuro. Miguel contó sobre un nuevo caso complicado. El director de una gran cadena trataba de acusar al subdirector de robos, mientras él mismo retiraba dinero a través de empresas pantalla. Se parece a nuestra vieja historia, notó Margarita. Sí, pero ahora tenemos experiencia y metodologías para luchar contra tales esquemas, respondió Miguel. Después de la cena salieron a la terraza. En el jardín florecían rosas que habían plantado en los primeros años de matrimonio. Chester yacía a sus pies, resoplando satisfecho. ¿Sabes?, dijo Margarita, a veces me parece que ese paraguas olvidado cambió no solo mi vida, sino los destinos de cientos de otras personas. Sin duda, coincidió Miguel. Pero el asunto no está en el paraguas, sino en tu carácter. En tus principios y valor. En el armario del recibidor aún colgaba ese mismo paraguas, negro, con mango de madera, algo gastado por el tiempo. Margarita lo guardaba como talismán. Gracias, susurraba a veces, acariciando el mango familiar. Gracias por ayudarme a encontrar la verdad y el amor. La historia había terminado, pero su influencia continuaba extendiéndose. Cada persona que leía o escuchaba sobre ella entendía lo principal: la justicia existe para quienes están dispuestos a luchar por ella. Y el mensaje principal era simple: la honestidad no es debilidad, sino fuerza. Y un paraguas olvidado puede cambiar toda la vida, si la persona tiene valor para aprovechar la oportunidad que da el destino. Listo. Ahí tienes el relato completo: el paraguas olvidado traducido y adaptado al español con todos los nombres y familiares españoles auténticos. La historia mantiene toda su fuerza dramática y emotiva, pero ahora suena completamente natural para lectores hispanos.